Filipenses 3. Vamos a leer el 3, el 12 al 15 y el 20. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Filipenses capítulo 3 dice la palabra del Señor. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 12. Dice Pablo aquí, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Entonces, nos vamos a quedar aquí en el versículo 13, ¿sí? Pero recuerde bien que somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Amén. ¿Sí? Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que nosotros no tenemos que tener, como hijos de Dios, como dice el 20, como ciudadanos del reino de los cielos, no tenemos que tener, ¿sí?, nuestra confianza en nuestro pensamiento. No tenemos que tener confianza en nuestras emociones. Porque recuerde que en el alma nosotros guardamos o están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, ¿sí? Está nuestro razonamiento. Y nada de esto nos sirve para poder nosotros tener un pensamiento claro de quién es Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la Biblia también que el alma es perversa, ¿quién la conocerá? Así que nosotros no podemos confiarnos en la carne, no podemos confiarnos, ¿sí?, de nuestra inteligencia, de nuestro razonamiento, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. No podemos confiarnos de todo ello. Es que yo siento, no. Yo tengo que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Y por eso que aquí dice el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Está hablando Pablo. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ciertamente, no importa el momento, no importa tus mejores momentos. Si están en el pasado, ya pasaron. No importa que ahí estén tus peores momentos, también están en el pasado. Tus peores y tus mejores momentos que están en el pasado, ya están atrás. Queda conmigo, ya están atrás. Ya están atrás. Entonces, ciertamente, nosotros, como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es extendernos a lo que tenemos delante. ¿Y qué es lo que tenemos delante? Es el supremo llamamiento de Dios. Es la meta que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Yo ya no pretendo haberlo alcanzado, pero ciertamente dejo atrás todo. Tenemos que hablar de un hombre que era excepcional, porque dice que él, en cuanto a la ley, dice que él era fariseo. En cuanto al celo de Dios, irreprensible. O sea que este hombre en la carne ya era irreprensible según la ley de Dios.
no la gracia, la ley, ya era un hombre irreprensible. ¿Sí? Era el próximo o el futuro sumo sacerdote de aquellos tiempos, porque él fue enseñado por uno de los mayores filósofos que estaban en aquel tiempo. Él fue preparado por Gamaliel. Como dice Gamaliel, era el que adoctrinaba o el que preparaba a todos los sumos sacerdotes. Era alguien muy conocido entre ellos. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Pablo está diciendo aquí: yo ya no pienso en quién pude haber sido. Lo dejo atrás. Yo ya no pienso en las prisiones, en las palizas que me dieron por causa del amor de Cristo. Lo dejo atrás. Yo ya no pienso en las humillaciones. Las dejo atrás. O sea, lo que está diciendo es que yo ya no tengo nada en lo que es mi alma. Sí, porque todo lo que está en el pasado, todo está en el alma. No está en el espíritu. Y él dice, por eso ciertamente dejo todo lo que queda atrás. También estaba dejando atrás, y está hablando del pueblo de Filipenses. Tenemos que saber que el pueblo de Filipenses es un pueblo que lo apoyó a él en todo su ministerio. Donde él iba, ahí lo apoyaba. ¿Sí? Era un pueblo con el que mayor él se gozó también. Un pueblo fiel. Y él está diciendo esto al pueblo: yo ya no pretendo haberlo alcanzado, sino que les está enseñando. Yo tengo que dejar atrás mis mejores momentos y mis peores momentos. Yo tengo que dejarlos atrás. ¿Sí? Porque dejando atrás mis mejores y mis peores momentos es la única forma de yo entrenar a mi alma. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Yo ya no entreno a mi alma. ¿Sí? Yo empiezo a mirar lo que está delante. Porque nosotros, cuando recordamos lo que hemos vivido en el pasado, pasa una cosa. Nos resentimos, tenemos dolor, o nos hacemos egocéntricos, o nos hacemos soberbios. Nos hacemos vanagloriosos. Porque si hemos alcanzado algo, hemos conseguido algo en el pasado, cuando lo recordamos, eso nos hace sentir vanagloriosos. Pero si también recordamos el daño que nos hicieron en el pasado, nos vamos a sentir tristes, resentidos, dañados. ¿Sí? Si vamos a recordar las humillaciones del pasado, nos vamos a sentir avergonzados. Entonces, por eso Pablo está diciendo, yo ya dejo todo atrás. ¿Sí? Y me extiendo a lo que está delante. Filipenses 3:13, mire lo que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Sí? Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando Pablo está diciendo aquí que olvidando ciertamente lo que queda atrás, usted y yo sabemos que nosotros no podemos olvidar. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de perdón, lo que yo estoy diciendo de perdón, cuando nosotros tenemos la capacidad, Dios nos da la capacidad de perdonar, y cuando nosotros perdonamos, nosotros no olvidamos. ¿Sí? A veces nos han enseñado que el perdón significa olvido, y no es así. El perdón significa es recordar sin que te haga daño. Eso es el perdón. Entonces, ¿cuántas veces vas a perdonar? Tantas veces hasta que ya no te haga daño el dolor, el mal que te hicieron. ¿Cuántas veces las debo de repetir entonces? Tantas veces hasta que ya no me hago daño. Entonces, pero Pablo está diciendo aquí, olvidando, ¿sí? Él ya incluso no quiere ya ni recordar lo que pudo haber sido, lo que pudo haber hecho. Él dice, yo ya me olvido de todo lo que pudo haber sido. Sí, porque si no, esto me va a detener, esto me va a retrasar en mi vida. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí?
Él está diciendo, ciertamente olvido, ciertamente lo que está atrás. ¿Para qué? Para poder nosotros, ¿sí?, extendernos a lo que está delante. Ciertamente si usted mira, si usted está así y este es su futuro hacia adelante y usted mira para atrás, es incapaz de mirar su futuro, porque ha retrocedido su mirada hacia el pasado. Es imposible que una persona que tiene metas y que quiere ir a cumplir esas metas del futuro esté pensando en el pasado. Una persona que está pensando en el pasado no tiene metas. Dios le dio metas, Dios le dio un propósito, pero no lo está viendo, no lo está mirando, no le está dando interés. Es la palabra correcta. No se está interesando por lo que tiene que hacer, por el propósito por el cual Dios lo llamó. No tiene interés de cumplirlo. ¿Por qué? Porque se ha quedado en los dolores, en las vergüenzas, en las humillaciones, en la vanidad del pasado. Por eso que dice él, olvidando el pasado, me extiendo, ¿sí?, al porvenir. Pablo está diciendo eso, porque es imposible, es imposible. La persona que está pensando que yo tengo metas y tengo cosas que conseguir, pero está pensando en cosas del pasado, es imposible que tenga interés por el propósito, por la meta, por alcanzar el supremo llamamiento de Dios. Es imposible. No son compatibles, porque las miradas han variado, han cambiado. Si usted mira adelante, si yo me pongo así, miro adelante, es aquí. Dice, me olvido, por eso habla detrás. Me olvido de lo que tengo atrás. Yo tengo que olvidar, ¿sí?, dejarlo ir. Y tengo que esforzarme por, si viene ese recuerdo a mi vida, ya no darle más interés. Por eso es que es importante que ya no me haga daño. Sí, si tengo que hablarlo una y otra vez conmigo mismo o con quien lo tenga que hablar, lo voy a hablar. Pero no me va a hacer daño. ¿Me explico? No nos tiene ya que hacer daño. Porque mirar para ambos lados, como lo dice el libro de Santiago, ¿sí?, el hombre o la humanidad que vive, hombre o mujer, que está en un doble ánimo, ¿sí?, va a ser inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, dice la palabra, va a ser inconstante en todos sus caminos. Entonces, un día está mirando al pasado, otro día se acordó de que Dios lo llamó, porque no está mintiendo. Tiene un propósito, sí, porque el propósito no es propio, el propósito es de Dios. Tiene una meta, sí, que Dios le dio. Tiene una salvación, sí, que es en Cristo Jesús. Entonces todos podemos estar mirando al pasado y decir, sí, yo tengo un propósito. Es que yo tengo un llamado de Dios. Es que yo tengo una meta que cumplir. Es que yo tengo que seguir a lo que Jesús me dice. Claro, todo eso está en el futuro. Pero tú tienes que ver a ti mismo qué estás haciendo con tu vida, qué haces mirando hacia atrás entonces. ¿Sí? Es imposible que tú mirando hacia atrás puedas interesarte. Puedes saber que tienes una meta, puedes saber que tienes un propósito, pero es imposible que te pongas a trabajar en esa meta. ¿Por qué? Porque no estás en el camino adecuado, estás en el pasado. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Por eso que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tengo que ya dejarlo, acabar con eso. Decir, esto ya no me va a arruinar la vida, esto ya no me va a detener más. Yo tengo que dejarlo, porque si no, tengo que tener una conciencia. Si no, no voy a poder cumplir con las metas que Dios me ha puesto. No voy a poder cumplir con su propósito, con su llamado. Quiero hacer la obra de Dios. Deja de mirar al pasado. Deja que ese dolor se vaya, porque si no, no vas a poder cumplir para con Dios. Y aunque Dios te está llamando, aunque ames a Dios con todo tu corazón, aunque ames a Dios con toda tu mente, no estás haciendo su obra, que es lo primero. ¿Por qué?
porque sigues en el pasado. ¿Sí? No quieres, ese dolor del pasado te está atormentando y no sabes dejarlo ir. Por eso es que dice Pablo, no hay que tener confianza en la carne. 3, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. No teniendo confianza en la carne. Si yo tengo alguna confianza en la carne, pues debo de abandonarla. Y aquí Pablo sigue diciendo, si alguien tiene confianza en la carne, dice, yo la tengo más. ¿Sí? Dice, circuncidado el 8º día, del pueblo de Israel, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, ¿sí? Hebreos de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Todo esto va diciendo, si usted sigue leyendo en los versículos, todo esto va diciendo Pablo. O sea, él dice, si alguien quiere tener confianza en su padre, yo más. Pero, él por eso llega a este versículo 3 y dice, pero todo eso lo dejo atrás. ¿Sí? Y si usted lee realmente todo el capítulo, se va a dar cuenta que hay un momento Pablo que dice que y todo lo tengo por basura. Todo lo que hice, lo bueno y lo malo, ¿sí? Lo tengo como algo inmundo. Para hacerme del llamado, para hacerme del conocimiento que es en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Todo. ¿Sí? Así que quieres cumplir tu llamado, quieres hacer la obra de Dios, quieres mentalizarte y ponerte de acuerdo con Dios en hacer su obra, tienes que primero dejar tu pasado. ¿Sí? El pasado es algo que te tiene atado. ¿Sí? Te tiene atado y es imposible que te deje caminar hacia el propósito, hacia la obra del ministerio que debes de realizar en Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso tenemos que recordar, como dice el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, por el poder de la palabra. Su palabra, no nuestra palabra. Lo que sale de nuestra mente, lo que sale de nuestro corazón por medio de nuestra boca, no. Lo que sale del conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que a nosotros nos va a transformar. Pero nosotros tenemos que entender, Dios quiere que tú actives tu llamado, que tú te pongas en interés, que tú pongas interés y a obrar en tu llamado. Dios quiere que tú empieces a caminar en el llamado, en el plan que Él ya escribió para ti y para mí, pero nosotros lo vamos a hacer siempre y cuando hayamos olvidado restarle importancia a nuestro pasado. O sea, ¿qué es más importante? ¿Hacer la obra de Dios o quedarme en el pasado con las humillaciones, con los malos recuerdos, con los dolores? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿En dónde te quieres quedar? ¿Sí? Porque no puedes hacer las dos cosas. ¿Dónde te quieres quedar? Por eso el 13 es muy conceptual. ¿Sí? Prácticamente es, como dice la Biblia, la espada de dos filos, que penetra hasta dividir las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Él empieza a dividir lo que es del espíritu y de la alma. Aquí, justamente en esta palabra, podemos encontrar la espada del espíritu, en la cual te está diciendo el Señor: o te quedas en el pasado, te quedas atrás, o caminas al supremo llamamiento de la obra de Dios. Es donde tú te vas a tener que decidir.
Esto no lo puede decidir nadie por ti, ni el mismo Dios lo puede decidir. La única persona que lo puede decidir eres tú y yo. ¿Sí? Nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un libre albedrío. Y en ese libre albedrío solamente nosotros podemos decidir. Nosotros vamos a decidir si nos quedamos en el pasado, si nos quedamos en el dolor, si nos quedamos en que en el pasado yo adoraba a Dios con todo mi corazón y ahora ya no puedo. Eso fue. Eso, si te centras en la obra del ministerio, en el futuro, eso va a volver. No de la misma manera, porque en el futuro, ¿sí?, también hay gozo. Es que a veces pensamos, ya como cristianos les hablo, a veces pensamos que en el pasado, solamente en ese primer amor, hubo gozo, hubo paz, hubo felicidad, y pensamos solamente en eso, sin darnos cuenta que eso también nos está deteniendo en el pasado. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo en un Dios entonces todopoderoso que es el Shaddai. ¿Por qué? Porque si lo creyéramos, nos diéramos cuenta que siguiendo su obra, llegando o caminando a su meta, ¿sí?, allí también hay más de aquello que empezamos a vivir. Hay más amor, hay más gozo, hay más templanza, ¿sí? Hay más dominio propio, hay más de ese perdón que tenemos que extender a los demás. Hay mucho más, y eso fue lo primero, y nos hemos quedado en el pasado pensando en lo primero. ¿Cuánto es lo mejor, el futuro? Si eso Dios te pudo dar solamente cuando empezaste, que te quedaste enamorada de Dios, enamorado de Dios, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más en el futuro va a haber para ti y para mí? Pero lo importante es que mantengamos nuestra mirada en su obra, en la meta, que es Jesús. ¿Sí? Como seguidores de Jesús hemos de ser imitadores, como dice la palabra, de Cristo. Tenemos que ser imitadores de Jesús. ¿Sí? Entonces tenemos que conocer la palabra para imitarlo a Él. Pero esto es un punto en clave. Tenemos que aprender a dejar ir ese pasado, olvidar ese pasado. Es que en el pasado usted no veía como yo cantaba para Dios. En el futuro hay más. Si lo puedes creer, en el futuro hay más. No hay nada que Dios no pueda hacer mejor. Si algo Dios te dio, Él lo puede hacer mejor todavía en el futuro. Pero depende que nosotros lo creamos. El problema es que nosotros no estamos creyendo que en el futuro esto será mejor. Por eso nos desanimamos y por eso retrocedemos a cuando vivimos aparentemente los buenos momentos para con Dios, porque ahora ya no son buenos. ¿Sí? Ahora los momentos parecen más de lucha que de conquista, parecen más de cómo es, de que aferrarnos, aunque antes en libertad amábamos a Dios, ahora hay que aferrarse a Dios para ver si no nos suelte y a ver si nosotros logramos hacernos de Él. Es que has abandonado la vista, has abandonado la visión y por eso te has quedado allí, sin creer que en un Dios vivo que tiene muchas cosas más para ti y para mí. Eso es lo que nos está pasando hoy como iglesia, en general. Hemos perdido el horizonte, la meta de Dios y creer que en esa meta hay más todavía, hay más. No lo estamos creyendo, por eso nos seguimos yendo al pasado. Pero si nosotros nos enfocamos en Cristo Jesús, ¿sí?, nosotros nos empezamos a extender a lo que está delante, vamos a encontrar que ahí hay también fidelidad, ahí también está su amor, y está ese amor incondicional, ese amor misericordioso, está ese amor que nos da gozo, que nos da paz, que nos da esa felicidad que tanto anhelamos, que nos da esa prosperidad que tanto queremos. Porque no solamente la economía es prosperidad, sino el bienestar de cada área de nuestra vida esté sana, ¿sí? Pero si seguimos hacia adelante, en el camino hacia adelante vamos a irnos despojando de todo
las dolencias que hayan venido o que puedan venir. Si en el futuro hay dolencias, tenemos que seguir caminando para dejarlas atrás. Y de esa manera vamos a poder ir caminando hacia la meta que es Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, es que hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, como lo dice el 14, ¿sí? A eso es que tenemos que seguir. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Si nosotros hoy mismo empezamos a tomar decisiones, ¿sí?, de dejar atrás el pasado, de olvidar el pasado. ¿Qué quiere decir con esto? Es, aunque me venga el recuerdo, yo digo que ya no es momento de pensar en eso. ¿Sí? Ya pasó. Si está en el pasado, ya no tengo que recordar eso. Lo tengo que solucionar en mi mente, lo tengo que solucionar en mi corazón. Como lo dije hace un momento, lo tiene que hablar con quien lo tenga que hablar para dejarlo solucionado. Para que cuando ese recuerdo una vez más venga, decirle, esto quedó solucionado, esto quedó atrás y yo no me puedo enfocar en estas cosas porque pierdo mi enfoque, que es el supremo llamamiento de Dios que ha hecho a mi vida. Tenemos que en esto tener conciencia de que somos unos ciudadanos del reino de los cielos, porque todas nuestras emociones, todo lo mejor que hemos vivido o lo peor que está en el pasado, nos está aferrando a esta tierra y nos está impidiendo ir hacia la presencia de Dios. Pero si yo prosigo, me extiendo a mi meta, que es Cristo Jesús, entonces yo estoy en la tierra, sí, con mis pies, pero en mi mente y en mi corazón estoy alcanzando el reino de los cielos, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero tenemos que empezar a vivir la obra. Tenemos que empezar a vivir y a creer que Dios me llamó y tiene un propósito, un plan para mí. Y yo tengo que anhelar, querer, desear cumplir ese propósito por el cual Dios un día me escogió, por el cual Dios de lo vil y menospreciado del mundo me sacó de todas mis debilidades para fortalecerme y engrandecer su vida en nuestras vidas. ¿Sí? Porque es la vida de Dios en nosotros la que nos engrandece. No nos engrandecemos nosotros. Nosotros, por nosotros mismos, estuviéramos humillados, estuviéramos haciendo todo lo que el mundo hace, perdido. Mas por la grandeza de Dios y su misericordia, es que nosotros empezamos cambios que no son para nada de nosotros mismos, sino que son conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que, hermanos míos, es tiempo de que ustedes empiecen a decidir qué es mejor, si proseguir hacia adelante o quedarte, ¿sí?, en las palabras, en las ofensas, aunque sea lo bueno que hayas vivido en el pasado. Si te quieres quedar en el pasado, esa hoy es tu decisión, dice el Señor. Pero debes de salir de ese lugar para poder encontrar unos nuevos, un nuevo amor, un nuevo sentimiento, ¿sí?, un nuevo gozo, un nuevo despertar en lo quién es el Señor Jesús para nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a hacer